En el capítulo 18, versículos del 13 al 27 del libro del Éxodo, se dibuja una escena sencilla y sin embargo llena de sabiduría espiritual. Moisés aparece cargando solo el peso de juzgar al pueblo, desde la mañana hasta la tarde. Su misión es grande, pero su humanidad también tiene límites. Entonces interviene Jetró con una mirada externa y lúcida. El servicio a Dios no puede sostenerse en el agotamiento de un solo hombre. La sugerencia de Jetró revela una verdad teológica profunda. La obra de Dios se realiza en comunidad. No todo depende de un líder carismático. El Espíritu también suscita sabiduría en muchos. Al proponer hombres capaces, temerosos de Dios y enemigos de la corrupción, se introduce una estructura de justicia compartida que alivia a Moisés y fortalece al pueblo. Este pasaje enseña que la autoridad en la lógica divina no es dominio, sino servicio ordenado. Dios no quiere héroes solitarios consumidos por su misión, sino un pueblo donde la responsabilidad se distribuye y la justicia florece en múltiples manos. Así, en medio de una cuestión aparentemente administrativa, la Escritura revela un principio espiritual. Cuando la carga se comparte según la sabiduría de Dios, el pueblo camina en paz y el líder puede permanecer fiel a su vocación. Primera lectura del libro del Éxodo. En aquellos días Moisés se sentó a resolver los asuntos del pueblo y todo el pueblo acudía a él de la mañana a la noche. Viendo el suegro de Moisés todo lo que hacía éste por el pueblo, le dijo: ¿Qué es lo que haces por este pueblo? ¿Por qué estás sentado tú solo mientras todo el pueblo acude a ti de la noche a la mañana? Moisés respondió a su suegro: El pueblo acude a mí para consultar a Dios. Cuando tienen un pleito, vienen a mí y yo decido entre unos y otros, y les enseño los mandatos del Señor y sus instrucciones. El suegro de Moisés le replicó: No está bien lo que haces. Os estáis matando tú y el pueblo que te acompaña. La tarea es demasiado grande y no puedes despacharla tú solo. Ahora escúchame, te voy a dar un consejo y que Dios esté contigo. Tú representas al pueblo ante Dios y presentas ante Dios sus asuntos. Incúlcales los mandatos y las instrucciones. Enséñales el camino que deben seguir y las acciones que deben realizar. Después, busca entre todo el pueblo algunos hombres valientes, temerosos de Dios, sinceros y enemigos del soborno, y establece de entre ellos jefes de 1,000, de 100, de 50 y de 20. Ellos administrarán justicia al pueblo regularmente. Los asuntos graves que te los pasen a ti, los asuntos sencillos que los resuelvan ellos. Así aligerarás tu carga, pues ellos la compartirán contigo. Si haces lo que te digo, cumplirás lo que Dios te manda y podrás resistir, y el pueblo se volverá a casa en paz. Moisés aceptó el consejo de su suegro e hizo lo que le decía. Escogió entre todo Israel hombres valientes y los puso al frente del pueblo, como jefes de 1,000, de 100, de 50 y de 20. Ellos administraban justicia al pueblo regularmente. Los asuntos complicados se los pasaban a Moisés, los sencillos los resolvían ellos. Luego Moisés despidió a su suegro, que se volvió a su tierra. Fin de la primera lectura. En los tratados sobre los Salmos, San Hilario de Poitiers contempla el misterio de la oración bíblica
como una voz que siendo humana se abre a la profundidad del misterio divino. Los salmos del libro de los Salmos no son sólo palabras antiguas, sino un espejo del alma creyente. En ellos se respira la alegría del justo, el clamor del afligido y la esperanza del que aguarda la salvación. Hilario percibe en estos cantos algo más que poesía religiosa. Ve en ellos una pedagogía espiritual. Dios mismo enseña al hombre cómo hablar con él. Así, cada salmo se vuelve escuela de fe, donde la fragilidad humana aprende a transformarse en confianza. La oración ya no es únicamente un gesto del hombre hacia Dios, sino un diálogo en el que Dios mismo ha puesto las palabras. Teológicamente, su lectura es profundamente cristológica. Para Hilario, muchas voces del Salterio encuentran su plenitud en Cristo. Es Él quien sufre en los lamentos, quien reina en los cantos de victoria y quien conduce la oración de la Iglesia. De este modo, cuando el creyente recita los salmos, su voz se une a la misma de Cristo y la oración personal se vuelve participación en la oración eterna del Hijo al Padre. Así los salmos aparecen como un puente entre la tierra y el cielo, palabras nacidas en la historia humana, pero elevadas por el Espíritu hasta convertirse en lenguaje de comunión con Dios. Segunda lectura del Tratado sobre los Salmos de San Hilario de Poitiers. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Siempre que en las Escrituras se habla del temor del Señor, hay que tener en cuenta que nunca se habla solo de Él, como si el temor fuera suficiente para conducir la fe hasta su consumación, sino que se le añaden o se le anteponen muchas otras cosas por las que pueda comprenderse la razón de ser y la perfección del temor del Señor, como podemos deducir de lo dicho por Salomón en los Proverbios. Si invocas a la inteligencia y llamas a la prudencia, si la procuras como el dinero y la buscas como un tesoro, entonces comprenderás el temor del Señor. Vemos en efecto a través de cuántos grados se llega al temor del Señor. Ante todo, hay que invocar a la inteligencia y dedicarse a toda suerte de menesteres intelectuales, así como buscarla y tratar de dar con ella. Entonces podrá comprenderse el temor del Señor, pues por lo que se refiere a la manera común del pensar humano, no es así como se acostumbra a entender el temor. El temor, en efecto, se define como el estremecimiento de la debilidad humana, que rechaza la idea de tener que soportar lo que no quiere que acontezca. Existe y se conmueve dentro de nosotros una causa de la conciencia de la culpa, del derecho del más fuerte, del ataque del más valiente, ante la enfermedad, ante la acometida de una fiera o el padecimiento de cualquier mal. Nadie nos enseña este temor, sino que nuestra frágil naturaleza nos lo pone delante. Tampoco aprendemos lo que hemos de temer, sino que son los mismos objetos del temor los que lo suscitan en nosotros. En cambio, del temor del Señor así está escrito: venid, hijos, escuchadme, os instruiré en el temor del Señor. De manera que el temor de Dios tiene que ser aprendido, puesto que se enseña. No se lo encuentra en el miedo, sino en el razonamiento doctrinal. No brota de un estremecimiento natural, sino que es el resultado de la observancia de los mandamientos, de las obras de una vida inocente y del conocimiento de la verdad. Pues para nosotros el temor de Dios reside todo él en el amor, y su contenido es el ejercicio de la perfecta caridad, obedecer los consejos de Dios, atenerse a sus mandatos y confiar en sus promesas. Oigamos pues a la Escritura que dice: ahora, Israel, ¿qué es lo que te exige el Señor tu Dios? Que temas al Señor tu Dios, que sigas sus caminos y lo ames, que guardes sus preceptos con todo el corazón y con todo el alma para tu bien.
Muchos son en efecto los caminos del Señor, siendo así que Él mismo es el camino. Pero cuando habla de sí mismo, se denomina a sí mismo camino y muestra la razón de llamarse así, cuando dice, nadie va al Padre sino por mí. Hay que interesarse, por tanto, e insistir en muchos caminos para poder encontrar el único que es bueno, ya que a través de la doctrina de muchos hemos de hallar un solo camino de vida eterna. Pues hay caminos en la ley, en los profetas, en los evangelios, en los apóstoles, en las diversas obras de los mandamientos, y son bienaventurados los que andan por ellos en el temor de Dios. Fin de la segunda lectura. Dios Padre bueno, que en el bautismo has revestido de Cristo a tu siervo Pedro Arrupe y lo llamaste a su seguimiento en suma pobreza espiritual en la compañía de Jesús, escucha benigno nuestra oración. Él se entregó a ti plenamente como misionero y guía de sus hermanos, tanto en la salud como en la enfermedad. Movido por el Espíritu Santo, lo has puesto al servicio de la fe, convirtiéndolo en maestro de discernimiento y dócil servidor de la justicia del reino. Con confianza te rogamos que a imitación de Jesucristo, pobre y humilde, a quien amó entrañablemente, el Padre Arrupe pueda ser reconocido como modelo de vida evangélica y testigo de cómo ser profetas en el mundo, animándonos a ser en toda cultura hombres y mujeres para los demás. Por su intercesión y para tu mayor gloria, te pido ahora esta gracia particular. Que desees concederme para tu servicio y alabanza. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Todo por la paz.